Déjame hacerte una pregunta directa. ¿Cómo sabes si el Espíritu Santo realmente mora en ti? No me refiero a lo que dices, ni a lo que los demás suponen. Me refiero a esas señales silenciosas, profundas, que brotan de manera natural y que demuestran que Dios habita en lo más íntimo de tu ser. Porque ser lleno del Espíritu Santo no es una emoción pasajera, es una transformación constante, invisible a veces, pero poderosa. Es cuando tu vida empieza a reflejar a Dios en lo cotidiano, en lo simple, en lo que otros ni notan, pero el cielo sí. Cuando el Espíritu mora en ti, no necesitas anunciarlo. Se nota. Tus palabras sanan sin que lo planees. Tu manera de amar confronta sin herir. Tu presencia lleva paz incluso en medio de las tormentas. No es por tu fuerza ni por tus méritos, es porque Él vive dentro de ti. El Espíritu Santo no solo te unge para hacer cosas grandes, te forma para que seas como Jesús. Y ahí es donde sucede el verdadero milagro, cuando pasas de buscar lo espectacular a vivir lo esencial. Cuando descubres que ser lleno del Espíritu no es hacer ruido, es hacer impacto, no es ser visto, es ser usado. Por eso hoy no te hablaré de teorías, ni de misticismos complicados. Hoy vamos a ver juntos las señales reales que muestran que el Espíritu de Dios está en ti, señales que quizás ya han estado allí todo este tiempo y tú ni lo sabías. Prepárate, porque cuando termines de ver esto no volverás a dudar de lo que Dios está haciendo en ti. 1. Un deseo ardiente, inquebrantable y transformador de acercarse a Dios. Hay algo que sucede, algo misterioso y profundo, cuando el Espíritu Santo comienza a morar en una persona. No es un cambio superficial, no es simplemente que uno empieza a actuar más cristiano. Es un movimiento interno, silencioso pero poderoso, que comienza a empujar el alma en una sola dirección, hacia Dios. No se trata de querer aprender más sobre Él, sino de querer estar con Él. No es un interés intelectual, ni una emoción momentánea, ni una obligación religiosa. Es un anhelo visceral, una urgencia inexplicable, una hambre espiritual que no se puede saciar con nada que no sea su presencia. Cuando el Espíritu Santo habita en el interior, algo cambia para siempre. Lo que antes llenaba, ahora vacía. Lo que antes entretenía, ahora aburre. Lo que antes ocupaba tu mente, ahora es reemplazado por un solo pensamiento que arde sin cesar. Quiero estar contigo, Señor. No sé cómo, pero necesito estar cerca. No es una voz externa, no es presión de la iglesia, ni manipulación emocional. Es un susurro desde lo profundo. Es el Espíritu dentro de ti clamando, Abba, Padre. Y ese clamor no viene de la mente, ni siquiera del corazón, viene del Espíritu que ha sido tocado por el cielo. Esa persona empieza a buscar a Dios en secreto. Se despierta con su nombre en la mente. Siente que algo falta si no ha orado. Lee la palabra y cada versículo parece que fue escrito solo para ella. Y no porque entienda todo, sino porque su alma reconoce la voz del que la formó. Es en ese momento donde la vida empieza a girar en torno a una sola pasión, más de Él. Ya no es suficiente con asistir a una reunión. Ya no es suficiente con escuchar predicaciones. Ya no es suficiente con hacer lo correcto, porque el alma no quiere rituales, quiere comunión. No quiere saber de Dios, quiere tocarlo, quiere oírlo, quiere rendirse completamente a su amor. Y cuando el Espíritu mora en alguien, el alejamiento de Dios comienza a doler. No por culpa, sino por ausencia. No porque sienta castigo, sino porque extraña su mirada. Así como un hijo que no puede estar lejos del abrazo del Padre, así vive quien ha sido invadido por el Espíritu Santo. Ese deseo se convierte en fuego, en llanto, en canciones a medianoche, en oraciones sin palabras. Es una sed que no tiene fin y que no puede ser llenada por nada ni por nadie más. Y paradójicamente, cuanto más te acercas, más lo deseas. Porque en la cercanía con Dios no hay saciedad, hay profundidad. Y mientras más lo conoces, más te das cuenta de lo poco que lo conoces. Y entonces te rindes otra vez. Esta es una de las primeras señales de que el Espíritu mora en ti. No puedes vivir lejos de su presencia. No puedes respirar sin Él. No puedes seguir como antes, porque algo te jala, te sacude, te atrae, te consume. Y ese algo no es otra cosa que el mismo Dios dentro de ti, llamándote a casa. Segunda, oras con pasión y conexión viva con el Padre.
cuando el Espíritu Santo habita verdaderamente en una persona, la oración deja de ser una rutina vacía para convertirse en un encuentro sagrado. Ya no es una obligación, ni un esfuerzo forzado, ni una fórmula repetida por costumbre. Es comunión, es necesidad, es pasión, es intimidad, es una conversación entre un hijo que anhela al Padre y un Padre que se inclina con ternura para escuchar. Marcos 1:35 nos revela un detalle íntimo de la vida de Jesús. Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. ¿Has notado que el Hijo de Dios, el que tenía acceso directo al cielo, sentía la necesidad de buscar a solas al Padre? Eso no fue un acto religioso, fue amor, fue comunión, fue hambre del alma. Y cuando el Espíritu Santo mora en ti, esa misma necesidad despierta dentro de ti. No oras porque debes, oras porque no puedes no hacerlo. Porque si pasa un día sin hablar con Él, algo se rompe dentro. Porque si no lo buscas, todo pierde sentido. Porque hay palabras, lágrimas, preguntas y suspiros que solo en su presencia encuentran respuesta. Ya no necesitas un lugar perfecto ni un horario ideal, horas manejando, horas caminando, horas en silencio, horas con el alma, aunque la boca no diga nada, porque la oración se vuelve un lenguaje entre espíritus, el tuyo y el de Dios. Es entonces cuando la conexión se vuelve tan profunda que empiezas a experimentar algo glorioso. Respuestas. Lo que antes parecía silencio, ahora se convierte en dirección clara. Lo que antes eran solo palabras lanzadas al cielo, ahora regresan con propósito. Como Jesús prometió, y todo lo que pidan en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo piden en mi nombre, yo lo haré. Juan 14:13-14. Esa promesa se hace real cuando oras con el Espíritu. No porque Dios sea un genio que concede deseos, sino porque cuando oras desde la intimidad, tus deseos se alinean con los suyos. Ya no pides desde el ego, pides desde el corazón del Padre, y entonces las respuestas comienzan a fluir. A veces como milagros visibles, a veces como paz inexplicable, a veces como una certeza interior que nadie más entiende, pero que tú sabes. Dios te habló. Tercera, ya no te avergüenza ni te intimida hablar de Dios con los demás. Una de las señales más claras de que el Espíritu Santo ha comenzado a habitar verdaderamente en una persona es cuando desaparece el temor de hablar de Dios. No es un cambio forzado ni una técnica aprendida. Es una transformación que brota desde lo más profundo del ser. Lo que antes era timidez se vuelve testimonio. Lo que antes se callaba por miedo, ahora se proclama por amor. Porque cuando el Espíritu llena el corazón, ya no se puede ocultar la luz que arde dentro. Así como lo dijo Jesús, el que se avergüence de mí y de mis palabras delante de los hombres, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en su gloria. Lucas 9:26. Pero cuando el Espíritu vive en ti, esa vergüenza se disuelve y es reemplazada por una urgencia gloriosa. Hablar del Dios que te salvó, aunque nadie lo entienda, aunque muchos se aparten. Es el mismo fuego que descendió sobre los discípulos en Pentecostés, hombres que antes se escondían por temor a ser perseguidos, y que de pronto se levantaron con denuedo a proclamar las maravillas de Dios en todas las lenguas. Hechos 2:4-11. ¿Qué cambió? No fue su entrenamiento, ni su posición, ni su seguridad social. Fue la presencia del Espíritu Santo. Fue la llenura divina que rompió el miedo humano. Pedro, quien antes negó a Jesús por temor a una criada, Lucas 22:56-57. Después se puso de pie ante multitudes y declaró con autoridad: «Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo». Hechos 2:36. Esa es la evidencia más poderosa. Cuando el Espíritu toma control, el silencio se convierte en voz profética. Y así sucede también hoy. Cuando el Espíritu Santo mora en alguien, hablar de Dios deja de ser un reto y se vuelve una necesidad del alma. Ya no te preocupas por tener las palabras correctas, porque Jesús dijo: «No se preocupen por cómo han de hablar o qué han de decir, porque en aquella hora se les dará lo que han de decir. Porque no son ustedes los que hablan, sino el Espíritu de su Padre que habla en ustedes». Mateo 10:19-20. No necesitas un púlpito para predicar, porque tu vida misma se vuelve un mensaje vivo.
tu manera de amar, de servir, de perdonar, de hablar con humildad y verdad, todo eso se convierte en testimonio. Y cuando llega el momento de hablar, lo haces con pasión, no porque quieras convencer a alguien, sino porque no puedes guardar lo que has visto, lo que has sentido, lo que has vivido en la intimidad con Dios. Es el cumplimiento de lo que dijo el profeta Jeremías cuando intentó callar la palabra de Dios. No me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre, pero fue en mi corazón como fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Jeremías 29. Cuando el Espíritu está dentro de ti, la palabra arde en tus huesos. Callarla duele más que hablarla, y aunque a veces la voz del temor intente volver, el fuego del Espíritu la consume con amor. Cuarta, una capacidad de amar y perdonar genuinamente. Una de las manifestaciones más profundas, más difíciles de falsificar y más poderosas del obrar del Espíritu Santo en una vida es la capacidad de amar y perdonar genuinamente. Cuando el Espíritu Santo habita en una persona, comienza a arrancar de raíz lo que el alma ha acumulado por años: heridas, resentimientos, juicios, prejuicios, odios, egoísmos, y lo reemplaza con algo que el corazón humano no puede producir por sí solo: el amor de Dios. No cualquier tipo de amor, sino el amor ágape, ese que lo da todo, que no exige condiciones, que se sacrifica, que busca el bien del otro incluso si no lo merece. Ese amor que según Romanos 5:5 ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Es ese mismo amor el que hizo que Jesús orara en la cruz diciendo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Y es ese mismo Espíritu de Jesús el que entra en nosotros para hacernos capaces de mirar a quienes nos han herido, y en vez de desear venganza, desear restauración. Nadie perdona desde el orgullo, nadie ama desde el ego. Solo el Espíritu puede producir ese milagro silencioso que nos permite mirar al otro como Dios lo mira, con compasión. Cuando el Espíritu Santo obra en ti, empiezas a notar que reaccionas distinto, que ya no te hieres con facilidad, porque el amor te cubre. 1 Pedro 4:8. Que ya no acumulas resentimientos, porque entiendes que la amargura es una cárcel donde tú eres el único prisionero. Que comienzas a desear el bien incluso de quienes antes te traicionaron, porque reconoces que tú mismo has sido perdonado de mucho, y ahora ese perdón se convierte en una fuente que fluye hacia los demás. Como Jesús enseñó en Mateo 6:14-15, perdonas no solo porque debes, sino porque has comprendido que eres fruto del perdón divino, y ya no puedes negar a otros lo que a ti te fue concedido con misericordia eterna. Este tipo de amor y perdón no se finge, no es una emoción momentánea, es fruto, es una evidencia sólida de que el Espíritu ha hecho morada. Porque cuando Él entra, el corazón de piedra comienza a romperse, se ablandan las partes más duras del alma, se silencian los gritos del pasado, se cierran heridas antiguas que creíste incurables, y donde antes había odio, ahora hay ternura, donde antes había orgullo, ahora hay humildad, donde antes solo había justicia humana, ahora hay gracia. 5. El dominio propio. Cuando el Espíritu Santo habita en una persona, uno de los frutos más poderosos y a la vez más desafiantes que comienza a manifestarse es el dominio propio. No se trata simplemente de una fuerza de voluntad humana o de autocontrol aprendido con disciplina, sino de un fruto espiritual que brota como resultado directo de la vida del Espíritu dentro del alma. Gálatas 5:22-23 nos enseña que el dominio propio es parte del fruto del Espíritu, no un mérito personal. Es el resultado de una rendición diaria, de una comunión íntima que nos transforma en lo invisible para que se manifieste en lo visible. Cuando antes explotabas con ira, ahora respiras profundo y callas. Cuando antes reaccionabas con gritos, ahora eliges el silencio que edifica. Cuando antes caías en tentaciones sin resistir, ahora tu espíritu te detiene con un susurro. Esto no agrada al Padre. No es que ya no existan los deseos, los impulsos o las emociones humanas, es que ya no te gobiernan, porque ahora hay alguien más fuerte que vive en ti, y ese alguien se llama Espíritu Santo. Una persona guiada por el Espíritu aprende a caminar con paciencia donde antes corría con ansiedad. Aprende a esperar en oración lo que antes intentaba forzar con desesperación. Aprende a responder con mansedumbre
donde antes solo sabía defenderse con orgullo. Este dominio no significa frialdad ni indiferencia. Al contrario, es la señal de que el fuego interior ha sido sometido al control divino y que en lugar de consumirte a ti mismo o a los demás, ahora ese fuego te purifica, te guía y te hace sabio. Jesús mismo, lleno del Espíritu, nos mostró este dominio perfecto. En el desierto, cuando fue tentado por Satanás, no reaccionó con emoción ni con debilidad. Respondió con la palabra. En Getsemaní, cuando su alma estaba angustiada hasta la muerte, no huyó ni se desesperó, sino que oró al Padre con lágrimas, pero se rindió diciendo, «No se haga mi voluntad, sino la tuya». Lucas 22:42. Y en la cruz, cuando pudo haber invocado legiones de ángeles, eligió el silencio, la obediencia y el perdón. Esa clase de dominio no es humana, es espiritual, es celestial. Y ahora ese mismo espíritu vive en nosotros para enseñarnos a vivir así. Cuando el dominio propio comienza a brotar en la vida del creyente, la transformación se vuelve evidente. Hay madurez en las decisiones, hay pausa en las reacciones, hay discernimiento antes de hablar, hay fuerza interior para resistir lo que antes te vencía. No porque seas más fuerte, sino porque ya no peleas solo. El espíritu en ti ha tomado el timón, y aunque la carne todavía grite, ya no tiene el control. Por eso, si estás experimentando un cambio en tu manera de reaccionar, si antes eras esclavo de tus impulsos y ahora puedes detenerte, si sientes que puedes decir no a lo que antes era irresistible, si empiezas a dominar tu carácter, tu lengua, tus pensamientos, tus emociones, incluso cuando nadie te ve, entonces no lo dudes. El Espíritu Santo está morando en ti. No estás reprimiendo lo que sientes, estás siendo moldeado por quien te habita. No estás actuando desde la fuerza del alma, sino desde la sabiduría del cielo. Y eso solo puede producirlo Dios. 6. Discernimiento espiritual agudo. Si puedes percibir lo que otros no ven, si algo dentro de ti se incomoda frente a lo que parece correcto pero huele falso, si detectas verdades contaminadas, doctrinas adulteradas, palabras que suenan bonitas pero no llevan la esencia del reino. Si puedes ver más allá de la superficie y en tu espíritu se enciende una alarma silenciosa cada vez que lo que escuchas no coincide con el corazón de Dios, entonces no lo dudes. El Espíritu Santo habita en ti. El discernimiento espiritual no es sospecha, ni juicio carnal, ni experiencia humana. Es una sensibilidad profunda otorgada por el Espíritu de Dios a quienes viven en comunión con Él. Es la capacidad de separar lo santo de lo profano, lo verdadero de lo disfrazado, lo emocional de lo espiritual. Como dice 1 Corintios 2, 14-15, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas. Solo el que ha sido tocado por el Espíritu puede juzgar correctamente lo invisible, no con los ojos del cuerpo, sino con los ojos del alma. Cuando el Espíritu está en ti, comienzas a sentir que algo en el ambiente no encaja, aunque todo parezca bien. Puedes oír una predicación popular, llena de carisma y aplausos, pero tu espíritu se incomoda. Puedes escuchar consejos aparentemente sabios, pero algo adentro te dice que no es la voz del pastor. Eso no es paranoia, es discernimiento, es el Espíritu Santo guardando tu corazón de la confusión. Y no solo lo percibes afuera, también dentro de ti. Comienzas a notar cuándo una emoción viene de tu carne y cuándo es el Espíritu que te está guiando. Puedes distinguir cuándo una tristeza es humana y cuándo es una convicción del cielo. Ya no llamas paz a lo que simplemente te evita el conflicto, ni llamas Dios me habló a cada pensamiento que te cruza, porque has aprendido a probar los espíritus, a esperar confirmación, a escuchar no solo lo que deseas, sino lo que Dios realmente está diciendo. Como Jesús, que no se dejaba impresionar por las multitudes ni por los elogios, sino que no se fiaba de nadie, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Juan 2:24-25. Ese discernimiento, esa percepción interior que a veces no puedes explicar pero que sabes que es real, es una clara evidencia de que no caminas solo. Es el Espíritu que te cuida,
que te instruye, que te revela, que te protege de las trampas disfrazadas de luz. 7. Experimentas una fuerte convicción del pecado. Si has comenzado a sentir una incomodidad interior al acercarte a lo que antes hacías sin culpa, si hay pensamientos, actitudes, palabras o decisiones que antes pasaban desapercibidas, pero que ahora te pesan, te incomodan, te inquietan. Si ya no puedes pecar tranquilo, si algo dentro de ti se entristece cuando cruzas un límite, si después de actuar mal no puedes continuar tu día como si nada, entonces sí, el Espíritu Santo está obrando en ti. Esa sensibilidad que ha comenzado a despertar en tu interior no es emocionalismo, no es moralismo, es el Espíritu Santo haciéndote más consciente de lo que a Dios le duele. Efesios 4:30 lo dice claramente: no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y cuando estás lleno de Él, comienzas a sentir lo que Él siente. Ya no vives solo para ti, vives en comunión con una presencia viva que habita dentro de ti. Y esa presencia se entristece cuando te alejas de la voluntad del Padre, y tú lo sientes. Ya no necesitas que alguien te corrija desde afuera, porque ahora el Espíritu te redarguye desde adentro. Él te muestra, sin condenarte pero con amor firme, lo que debes dejar, cambiar, rendir. Quizás antes mentías y no te molestaba. Ahora, incluso un pequeño desvío de la verdad te incomoda. Antes mirabas lo indebido sin problema. Ahora sientes un rechazo interior inmediato. Antes hablabas con ligereza, criticabas, juzgabas y ni lo notabas. Ahora, al hacerlo, tu alma se encoge, porque la santidad del Espíritu en ti empieza a gobernar tus pensamientos, tus hábitos, tus deseos. También empiezas a alejarte de personas, ambientes y hábitos que antes te parecían normales, pero que ahora reconoces como peligrosos para tu crecimiento espiritual. No porque te creas mejor, sino porque has comenzado a valorar tu comunión con Dios por encima de todo. No quieres perder esa paz, no quieres apagar esa voz interior, no quieres entristecer a quien te ama tanto. Y ese deseo de vivir limpio no nace del legalismo, nace del amor. Cuando el Espíritu te sensibiliza, ya no ves el pecado como un simple error, sino como una barrera que interrumpe tu intimidad con el Padre. Y eso te duele, no por miedo al castigo, sino porque has comenzado a amar su presencia. 8. Compromiso con la verdad. Si has comenzado a amar la verdad por encima de tu propia comodidad, si prefieres ser corregido antes que vivir engañado, si buscas sinceridad absoluta en cada palabra que sale de tu boca y en cada acción que emprendes, entonces no tengas dudas. El Espíritu Santo está obrando poderosamente en ti. Porque solo quien ha sido lleno del Espíritu puede vivir comprometido con la verdad, incluso cuando ésta incomoda, incluso cuando duele, incluso cuando requiere sacrificio. Jesús lo dijo claramente: cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Juan 16:13. Y es precisamente este Espíritu de verdad el que ahora habita dentro de ti, despertando una pasión por lo auténtico, por lo genuino, por lo transparente, aun cuando ir en contra de la mentira te ponga en situaciones difíciles o te cueste amistades. Este compromiso no es una elección moralista, ni una obligación religiosa. Es fruto de haber conocido personalmente a Cristo, quien dijo de sí mismo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Cuando el Espíritu de Cristo vive en ti, comienzas a rechazar automáticamente lo falso, la manipulación, la hipocresía y cualquier mentira disfrazada que pretenda tomar el lugar de lo santo. Porque ya no puedes vivir a medias verdades, ya no puedes fingir lo que no eres, ni tampoco aprobar lo que sabes que está equivocado. Tu corazón se incomoda ante lo superficial y arde ante lo genuino. La verdad comienza a gobernar cada rincón de tu vida, no solo en las grandes decisiones, sino también en los detalles más pequeños, en cómo hablas con los demás, en cómo actúas cuando nadie te ve, en cómo reaccionas ante situaciones que antes resolvías con una mentira cómoda. Ahora, por amor al Espíritu que habita en ti, eliges la sinceridad, aunque a veces signifique humillarte, reconocer errores o pedir perdón. Prefieres la paz que viene de la verdad, aunque sea dolorosa, antes que la falsa tranquilidad que ofrece la mentira. Este compromiso te lleva más allá de simplemente decir la verdad. Te lleva a vivir en integridad completa,
alineando lo que piensas, lo que dices y lo que haces con el corazón mismo de Dios. Porque comprendes que la verdad no es solo una virtud humana, sino la esencia misma de la naturaleza divina. Por eso Pablo exhortó en Efesios 4:25 diciendo: por lo tanto, dejando la mentira, hablen verdad cada uno con su prójimo. Este llamado no es solamente ético, es espiritual, es reflejar a Cristo en ti. Así que si ahora te incomoda ocultar algo, si te sientes impulsado a confesar, a aclarar, a restaurar relaciones basadas en la sinceridad, si prefieres asumir el costo de la verdad antes que permanecer en la falsedad cómoda, entonces sí, el Espíritu Santo está obrando en ti profundamente. Él es quien te guía, quien te corrige suavemente y quien te da la fuerza para vivir auténticamente en medio de un mundo que prefiere las apariencias. Tu amor y compromiso con la verdad es una prueba clara e indudable de que Él habita en tu interior y que ha comenzado una obra que te llevará a experimentar una libertad más profunda que nunca. Porque, como dijo Jesús, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Juan 8:32. Esa libertad es precisamente la evidencia de que el Espíritu Santo está actuando poderosamente en ti. Si hoy, después de escuchar este mensaje, te descubres reflejado en estas señales, si algo dentro de ti te impulsa a vivir distinto, a amar con más intensidad, a perdonar incluso cuando duele, a orar con fervor, a discernir claramente entre la verdad y el error, y a comprometerte profundamente con lo que agrada a Dios, entonces ten certeza absoluta. El Espíritu Santo habita en ti. Esto no es coincidencia, ni fruto de tu propio esfuerzo. Es el milagro silencioso pero poderoso de que Dios ha elegido hacer de tu corazón su morada permanente. Ahora que sabes esto, sigue creciendo, sigue buscando y permite que Él complete su obra en ti. Gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos muy pronto en un próximo video. Dios te bendiga.